Muy buenas a todos y bienvenidos al Rincón Práctico. Bueno, pues por fin, después de tanto tiempo, ya conocemos al Renault 5 eléctrico. Fue en enero de 2021 cuando salió a la luz el Concept Car y cuando se dieron a conocer los primeros detalles del modelo. 3 años han pasado, 3 años desde que se presentó en sociedad el prototipo. Recalco el tiempo porque es un detalle muy a tener en cuenta, después entenderéis a qué me refiero. En estos días vais a ver muchos vídeos hablando del coche, de lo bonito que es, de sus características, de su habitabilidad, diseño, etc. Pero yo voy a hacer una mirada crítica, como suelo hacer en estos casos, y os voy a hablar de las cosas que normalmente no se dicen en este tipo de vídeos. Eso sí, lo primero es agradecer a los diseñadores de Renault que cumplieran con sus promesas y que el coche de producción sea tan parecido al Concept Car de 2021. Parece ser que, por fortuna, esa época donde el coche final se parecía al Concept lo mismo que una castaña o un martillo, ha pasado. Y ahora se busca que el Concept ponga los dientes largos, que ponga la miel en los labios, para que cuando salga el modelo a la venta la gente no se decepcione. Ya hemos visto que esta es la tendencia últimamente, como el Duster, que es casi clavado al Concept Bigster, como el Megane E-Tech, que también se parecía muchísimo al Concept previo, y en otras marcas también hemos visto casos parecidos, como el Ioniq 6 Concept, el Kia EV9 Concept o el BMW iX. Estéticamente no voy a poner pegas al coche, a mí me parece espectacular, creo que el diseño retro es una maravilla, se ve moderno y emula perfectamente a las líneas del R5 original. Es más, si el R5 se hubiera seguido vendiendo y no hubiera desaparecido por el Clio, la estética que tenemos hoy delante con este nuevo modelo me encajaría como una evolución lógica de aquel concepto. La carrocería está proporcionada, está llena de detalles llamativos que recuerdan a las formas del R5 original. Algunas nos evocan a la primera generación y otras a la segunda, pero todas encajan con naturalidad. Renault ha querido hacer un coche atractivo que pueda generar ventas solo por su diseño y concepto. Algo similar a lo que le pasó a Fiat con el 500 o a BMW con el Mini. El objetivo de este R5 es atraer al tipo de cliente que ya apostaba por el Zoe, pero también atraer al cliente pasional que deja de lado aspectos técnicos en favor de su gusto personal. El típico que pueda decir, a ver, este coche me ofrece más autonomía y es más barato, pero a mí me mola el R5. Parece que no, pero esas compras pasionales pueden suponer un gran porcentaje del total. Creo que Renault va a tener muchos clientes de este tipo, porque el coche, a ver, es que es una cocada, a pesar de que objetivamente no sea la opción más práctica, como luego veremos. En el interior tampoco tengo nada que reprochar, en cuanto a diseño se refiere. Un estilo muy moderno, en la línea de los demás productos de Renault, como el Megane E-Tech, el Austral o el Rafale, pero combinado con muchas reminiscencias del pasado, como por ejemplo el tapizado del salpicadero con las costuras verticales, que recuerdan claramente al aspecto del primer modelo que se fabricó allá por los 70, mientras que los asientos son una clara referencia al famoso R5 Copa Turbo, con una parte superior visualmente estrecha y con unos marcadísimos apoyos laterales, tanto lumbares como de la banqueta. Entre todos estos detalles retro hay mucha tecnología, pantallas multimedia grandes, fáciles de manejar y con la tecnología Android ya conocida de Renault, que tantos elogios está llevando, y con razón, muchas ayudas electrónicas a la conducción y varias pijaditas decorativas como el selector de marchas con pantallita que puede mostrar diferentes imágenes. A ver, cosas inútiles pero que aportan un toque de personalidad. El caso es que Renault ha querido que el R5, pese a su diseño llamativo, no sea solo un vehículo de postureo y sea un coche práctico para el día a día. Por eso lo han llenado de accesorios y gadgets de todo tipo. A ver, pero si es que en las imágenes te muestran un soporte para llevar una baguette, un panecito. Solo falta que saquen una versión ibérica con un soporte para colocar un jamón. No estaría mal. Estos detalles me recuerdan mucho al estilo que está siguiendo Dacia con sus coches. En vez de crear un interior estático y fijo, como se hace hasta ahora, lo llenan de opciones de personalización en función de las necesidades particulares de cada cliente. Al final son cosas para que pasemos por caja o para que el comercial nos regale algo y consiga la venta. Sin embargo, cuando entramos en el aspecto técnico, es donde las cosas empiezan a resentirse un poquito. Para empezar, la plataforma de este vehículo, pese a su nuevo nombre, AMPR Small, no es otra que la ya conocida plataforma CMF-B adaptada como plataforma eléctrica, que hasta hace poco se denominaba CMF-B EV.
y ahora la han rebautizado para resaltar la división eléctrica de Renault, que se llama Ampere, y así diferenciarla del resto de productos híbridos y de combustión que se siguen vendiendo y fabricando desde la división Horse con esa misma plataforma. Es una plataforma mixta, es la misma del Clio o el Captur, que admite todo tipo de mecánicas y en su variante 100% eléctrica tiene ciertas limitaciones al no ser un diseño exclusivo y optimizado para coches eléctricos, pero que ayuda a contener los costes de desarrollo del nuevo modelo. Por eso se optó por esta adaptación. Estas limitaciones las vemos, entre otras cosas, al mirar las cotas internas del coche y su capacidad de carga. Las plazas traseras son muy justitas, incluso para personas de talla media, y su maletero se queda en 326 litros. El Volkswagen ID.2, que será su principal rival, al menos en principio aquí en Europa, se ha desarrollado sobre una plataforma exclusiva para coches eléctricos y gracias a ello, con unas medidas casi idénticas a las de este R5, sus plazas traseras son aptas para personas de talla alta y su maletero llega a los 490 litros. La diferencia básica entre una plataforma adaptada y una original es que en la adaptada tienes que buscar el hueco para la batería y para los componentes eléctricos, mientras que en la original se crea en torno a esos componentes. De esa forma todo queda mejor ubicado y se puede aprovechar mejor el espacio. Es que, a ver, incluso el Renault Zoe, el modelo al que este R5 va a sustituir, ofrece más capacidad de maletero, con 388 litros en su última versión lanzada en 2020. Creo que Renault ha antepuesto la estética y el ahorro de costes a la evolución práctica del coche eléctrico. Sí que tiene novedades importantes, pero que no afectan a la experiencia del usuario. Me explico. Para empezar, el nuevo R5 es un vehículo mucho más sostenible, tanto durante su fabricación como en su vida útil. Renault afirma que en el proceso de fabricación del nuevo R5, las emisiones de CO2 se han reducido un 35% respecto al Zoe, y el consumo de recursos, como el agua o la energía, se han reducido hasta un 40%. En la nueva factoría de montaje de Douai se han implementado sistemas de almacenamiento y recuperación de agua, autoconsumo energético, secciones de reciclaje para reutilización de materia prima, etc. También han concentrado todos los proveedores a menos de 300 kilómetros de dicha factoría, para reducir el gasto energético en transporte. Por eso, tanto la nueva fábrica de baterías de Ruitz como la de motores de Cleón se sitúan cerca del centro de ensamblaje de Douai. Este Renault 5, por tanto, se fabrica casi íntegramente en Francia. Chasis, motores, baterías, suspensiones, plásticos, etc. Todo eso se fabrica en Francia. Solo parte del equipo multimedia viene de fuera. Esta es la estrategia que todas las marcas buscan aplicar para reducir emisiones y costes. Al margen de todo eso, el coche cuenta con mucho más material reciclado y es más fácilmente reciclable. Estas, como os digo, son innovaciones que son importantes, pero al comprador solo le van a repercutir si se traducen en un precio de compra menor. Ni van a reportar más autonomía, ni van a hacer que el coche recargue más rápido o que la batería se degrade menos. Lo que sí es importante entre todas las novedades es que la batería, pese a tener la misma capacidad que la del Zoe, es completamente nueva, con menos celdas pero más grandes, lo que simplifica su fabricación y supuestamente alarga su vida útil considerablemente. Pero sobre todo lo que esta batería nueva trae consigo es que es reparable. Es decir, en caso de pérdida de capacidad o avería, ya no será necesario cambiar todo el pack de baterías, sino que se podrá reparar por un coste muy inferior. Esto abre la puerta también a que talleres independientes puedan entrar en competencia con precios más ajustados. Sin embargo, pese a esta mejora técnica, la autonomía máxima del nuevo Renault 5 es de 400 km con la batería de mayor tamaño, la de 52 kWh. Una cifra que se me antoja pequeña y que apenas supone un avance respecto al Zoe, que en su última puesta al día homologaba 395 kilómetros de autonomía con una batería del mismo tamaño. Durante estos 3 años que ha durado el desarrollo y evolución del concept car presentado, solo han podido mejorar en 5 kilómetros la autonomía. Eso a pesar de que Renault ha insistido mucho en que sus nuevos motores eléctricos iban a ser mucho más eficientes, a pesar de que el R5 también es más pequeño y algo más ligero que el Zoe, a pesar de la nueva informática y de la gestión electrónica. A pesar de todo, a nivel de coche eléctrico la mejora se limita a 5 kilómetros más de autonomía. A ver, está claro que el objetivo es que el R5 sea un coche urbano,
pero aún así la autonomía máxima la veo muy justa, sobre todo cuando el Volkswagen ID.2 anuncia 450 kilómetros y cuando la versión intermedia del MG4 también ofrece 450 kilómetros de autonomía y por un precio similar e incluso inferior al de este R5. Es que además con la competencia asiática que está entrando, lanzar al mercado ahora un modelo tras tantos años de desarrollo y que ya parta con cierta desventaja sobre esa competencia, me parece un tanto arriesgado, sobre todo cuando el precio no es tan jugoso como lo planteaban. Sí, parte de los 25.000 euros que tanto decían, tal y como han promulgado estos años. Pero eso es para la versión con batería pequeña de 40 kWh y 90 caballos de potencia, con los que puede recorrer un máximo de 300 kilómetros. Pero la versión de más autonomía asociada a un motor de 150 caballos se va a plantar por encima de los 30.000 euros. Una cifra que lo sitúa en la órbita de otros eléctricos y que lo dejan en clara desventaja respecto a la competencia que llega. MG va a presentar este año el MG2, un eléctrico de tamaño y características similares al R5 de Renault, y que ya han anunciado que su precio partirá en Europa por debajo de los 20.000 euros, también con unos 300-350 kilómetros de autonomía en su versión básica. Me sorprende que Renault haya logrado contener bastante bien el precio del nuevo Scenic eléctrico, logrando que se sitúe en un punto bastante competitivo respecto a la competencia en relación a su autonomía y equipamiento, y que este R5 no haya llegado con una autonomía mayor que le permitiera salir de la ciudad con cierta comodidad, sobre todo a sabiendas de lo que va a ofrecer la competencia. Creo que el R5 se va a vender bien, su atractivo y calidad son evidentes, y para recorridos urbanos y de media distancia seguro que será todo un juguetito. La plataforma CMF es muy eficaz y los últimos productos de Renault hacen gala de un comportamiento dinámico muy noble. Así que estoy seguro que cuando pruebe el R5 solo pensaré en que me gustaría que tuviera más autonomía para disfrutar más tiempo de la conducción. El coche me encanta, pero es que me queda el resquemor de que al modelo no le han sacado todo el partido que se le podría haber sacado. Hombre, no lo sé si más adelante saldrán nuevas baterías que amplíen un poco el rango de autonomía. El caso es que, por plataforma, equipamiento y cualidades dinámicas, podría ser un coche con el que viajar, pues, con un mínimo de planificación. Tampoco vamos a pedir 600 km de autonomía en un coche así. Pero con esas cifras de autonomía y potencia de carga, lo veo más como un coche para la ciudad, que se va a encontrar además con una competencia quizá más capaz a un precio similar. No lo sé, tengo unos sentimientos encontrados con este coche. Por un lado, me encanta, yo lo veo y ahora mismo yo sería el comprador pasional que se lanza por el coche a pesar de que la autonomía no es la misma que ofrecen otros modelos. La estética me gusta, el diseño me gusta, los acabados, la forma que tiene interiormente de aprovechar el espacio, toda la cantidad de pequeños detallitos que se han trabajado, todo eso el coche me encanta. Pero si soy un poco racional, esos 400 kilómetros de autonomía por unos 30 y pico mil euros los veo un poquito justos. A la hora de salir a carretera y hacer un poco de recorrido por autopista, sabemos que esos 400 kilómetros al final se van a quedar como mucho en 250, 280 por autopista en el mejor de los casos, y ya apurando la batería. Si hablásemos de esos 450 que está anunciando el ID.2, podríamos salir con un poquito más de holgura, ya que después de hacer esos 200-250 kilómetros de autonomía, que sería más o menos lo que haríamos en unas 2 horas y pico de conducción, aún tendríamos un pequeño margen para desplazarnos unos kilómetros más en caso de que, por ejemplo, fuéramos a parar y los cargadores estuvieran ocupados o hubiera algún tipo de avería. Nos daría ese pequeño respiro para no ir, digamos, agobiados, para que no nos entre el ansia por la autonomía. No lo sé, veremos a ver. El coche lo probaremos, lo tendremos a nuestra disposición cuando llegue a los concesionarios, haremos una profunda review e intentaremos hacer también una prueba de larga duración para ver un poco la autonomía real que llega a ofrecer el coche. Veremos a ver, vamos a tener ahora un par de años muy interesantes con modelos que están saliendo y vamos a ver qué comparativas podemos hacer porque la cosa se pone interesante en este segmento. De momento, esto es todo. Un saludo y hasta otra.